Hay un número mágico y casi inaccesible que México llevaba exactamente 76 años sin ver escrito al lado del nombre de un ciclista azteca en la clasificación general del Tour de Francia. No estamos hablando de un simple top 10, no estamos hablando de haber cruzado la meta entre los mejores en una tarde afortunada, ni tampoco de una victoria de etapa aislada lograda desde una fuga desesperada. Estamos hablando de un 3, un majestuoso, gigantesco e impensable número 3. El tercer escalón del podio en la carrera más grande, dura, prestigiosa e implacable del planeta Tierra. Esta mañana, mientras el pelotón internacional trataba de recuperar el aliento en el ambiente tenso del Tour, Isaac del Toro amaneció ocupando el tercer lugar de la tabla general, tercero en el mundo. Y no lo hizo en su madurez deportiva tras 10 años de aprendizaje en Europa, sino a sus 22 años, vistiendo el maillot de su equipo y corriendo el primer Tour de Francia de toda su vida. Para que entiendas la dimensión colosal, casi mística, de lo que acaba de conseguir este muchacho de Ensenada, Baja California, tenemos que hacer un viaje en el tiempo y mirar hacia atrás en la historia. Hay que recordar la figura legendaria de Raúl Alcalá, aquel valiente corredor de Monterrey que en la década de los 80 demostró por primera vez que un ciclista mexicano podía mirar a los ojos a las potencias europeas. Durante 36 largos años, el octavo puesto que consiguió Alcalá se convirtió en un techo de cristal insuperable, en una sombra respetada por todos, pero que parecía una maldición imposible de romper para las siguientes generaciones. Muchos lo intentaron, pero la carretera siempre terminaba imponiendo su ley implacable, hasta hoy. Isaac del Toro no solo ha tocado esa frontera histórica, sino que ha destruido ese muro con una exhibición de madurez, coraje y potencia pura que ha dejado sin palabras a los analistas más experimentados del ciclismo mundial. Por eso, antes de analizar todos los datos y la estrategia, suscríbete a mi canal de YouTube para más videos como este, porque lo que está pasando en las carreteras francesas es algo que jamás habíamos presenciado. Lo que parecía un sueño lejano para todo un país, hoy es una realidad escrita sobre el asfalto. Hoy no nos vamos a quedar en las emociones superficiales, ni en el entusiasmo ciego, ni en el fanatismo sin fundamento. Hoy te voy a contar esta gesta de Isaac del Toro con la frialdad de los datos, con las matemáticas de la carretera en la mano y con las cuentas hechas al milímetro, tal y como nos gusta hacerlo en este canal. Para comprender con total precisión dónde estamos parados en este preciso instante del Tour de Francia, te voy a centrar en tres cosas fundamentales que tienes que grabar a fuego en la cabeza. La primera de ellas, los números exactos y la radiografía completa de la clasificación general a día de hoy. Te voy a desglosar las cifras frías, sin impresiones infladas ni especulaciones vacías. Te diré a cuánto tiempo se encuentra del Toro del maillot amarillo de Tadej Pogačar, cuál es la brecha real que lo separa del segundo lugar de Remco Evenepoel y cómo está administrando hasta el último segundo de su ventaja sobre el francés Paul Seixas en la clasificación del maillot blanco de los jóvenes. Cifras puras, no suposiciones. La segunda cosa que te voy a contar, y esta es la parte que te va a doler y a fascinar a partes iguales, es la verdadera historia de quién fue Raúl Alcalá. Te explicaré por qué su nombre no es un simple dato archivado en la hemeroteca del deporte, sino la vara de medir exacta con la que el mundo entero está evaluando todo lo que Isaac del Toro está construyendo sobre el asfalto. Te vas a enterar de detalles, sacrificios y contextos históricos que la prensa tradicional casi nunca se molesta en explicar. Y la tercera cosa, lo que se viene inmediatamente después en el mapa de la carrera, porque el Tour de Francia no perdona ni concede treguas emocionales. Te analizaré el perfil técnico de las próximas etapas, la batalla psicológica que se va a librar entre los capos del pelotón y la coincidencia histórica espeluznante con la trayectoria de Alcalá que te va a poner la piel de gallina en cuanto te la explique. Pero empecemos por el principio, por la realidad inobjetable de la tabla general en este momento. Imagina la escena. El pelotón ha superado ya la barrera de las 15 etapas disputadas en condiciones extremas. Quedan únicamente 6 jornadas de pura agonía antes de la llegada triunfal a los Campos Elíseos en París, y la clasificación general de la carrera más exigente del planeta se lee de la siguiente manera. En primera posición, luciendo el maillot amarillo con una autoridad inapelable, se encuentra el esloveno Tadej Pogačar, acumulando un tiempo total de 55 horas, 45 horas,
41 minutos y 31 segundos. En la segunda posición se ubica el belga Remco Evenepoel a una distancia exacta de 5 minutos cerrados. Y en el tercer lugar del podio, grabado con letras de oro en la historia del deporte internacional, aparece el nombre de Isaac del Toro a 5 minutos y 58 segundos de la cabeza de carrera. Léelo otra vez y tómate un segundo para procesar lo que eso significa en términos reales. El tercer hombre más fuerte, el tercer corredor más rápido y resistente del Tour de Francia 2026, es un muchacho de apenas 22 años, nacido en Ensenada, Baja California, que está disputando la primera gran vuelta francesa de toda su existencia, pero la historia no se detiene ahí. Del Toro no solo es tercero en la clasificación absoluta, además, marcha vestido con el flamante maillot blanco que lo acredita como el mejor corredor joven de toda la prueba. Mantiene una ventaja táctica de 25 segundos sobre la gran joya gala Paul Seixas y supera por más de 1 minuto y medio al español Juan Ayuso. Es decir, si quitamos los nombres, las banderas, las edades y las categorías de peso, Isaac del Toro no es solo una promesa o una revelación mediática. Es, objetivamente, el tercer mejor ciclista del mundo, la prueba más dura del calendario ciclista. Ahora bien, para entender el valor colosal de este logro tenemos que viajar a 1986. En aquel año, un muchacho originario de Monterrey se presentó en la línea de salida del Tour de Francia. Su nombre era Raúl Alcalá y tenía 22 años de edad, la mismísima edad que tiene hoy Isaac del Toro. Alcalá no solo era un debutante más, era el primer mexicano en toda la historia en poner las ruedas de su bicicleta en el Tour. Trata de visualizar lo que significaba eso en los años 80. En aquella época no existían los potenciómetros de última generación ni los pinganillos en las orejas con un director deportivo dándote instrucciones en tiempo real desde el coche. Tampoco había nutricionistas pesando cada gramo de carbohidratos en los bidones, ni túneles de viento para perfeccionar la aerodinámica del manillar. No había una afición mexicana llenando las cunetas con banderas, ni cámaras de televisión esperando sus palabras al terminar la etapa. Era un joven completamente solo, perdido en medio de un pelotón europeo agresivo que lo miraba como a un extraño en su propio territorio. En 1987, en su segundo año, Alcalá hizo lo impensable, conquistó el maillot blanco del Tour de Francia como el mejor joven de la carrera. Y 2 años más tarde, en 1989, logró la gloria absoluta al ganar la tercera etapa, una formidable contrarreloj individual de 46 kilómetros entre Spa-Francorchamps y Luxemburgo, convirtiéndose en el primer mexicano en levantar los brazos en la ronda francesa. Ese mismo año terminó octavo en la clasificación general final. En 1990 repitió la hazaña, volvió a ganar una etapa y volvió a finalizar octavo en el podio de París. Durante 36 años, esos 2 octavos puestos de Raúl Alcalá permanecieron intocables. Se convirtieron en el techo absoluto, la cumbre inalcanzable del ciclismo mexicano e hispanoamericano en el Tour de Francia. Nadie logró acercarse, nadie logró repetir semejante regularidad frente a monstruos de la talla de Miguel Indurain, Greg LeMond, Laurent Fignon o Pedro Delgado. Por eso, cuando hoy escuchas que Isaac del Toro está en el tercer lugar del podio, no estamos hablando de una pequeña mejora estadística, estamos hablando de un salto gigante. Alcalá, en la cúspide de su carrera y tras años de picar piedra en Europa, firmó 2 octavos puestos históricos. Del Toro, en su primera participación, con 22 años y enfrentándose a la generación más salvaje del ciclismo moderno, se encuentra 5 escalones por encima de ese techo histórico. Sin embargo, hay que ser absolutamente rigurosos con la verdad. Estar tercero a falta de 6 etapas no es resultado final. Un podio provisional no es una medalla colgada al cuello. Es una oportunidad de oro que hay que defender con sangre, sudor y dientes hasta la última línea de meta en París. Lo que ha logrado hasta hoy es colosal, pero la historia definitiva de este Tour de Francia todavía se está escribiendo sobre las carreteras de López antes de que te adentre en el sufrimiento absoluto, en cómo la carrera se rompió en 1000 pedazos sobre el asfalto de la alta montaña y de qué manera este muchacho logró sobrevivir a una jornada de pura supervivencia. Te voy a pedir una cosa muy rápida. Si te apasiona el ciclismo contado con rigor, con los datos verificados en la mano, analizado desde la táctica real y sin inventos de la prensa sensacionalista, suscríbete a mi canal de YouTube para más videos como este.
Mañana volvemos con más análisis de la carrera, las cifras al detalle y todo lo que pase en la carretera contado de principio a fin. Así que dale al botón de suscripción, activa la campana y seguimos con la historia de la batalla. Para comprender cómo Isaac del Toro llegó a ocupar este puesto de podio en la clasificación general del Tour de Francia, hay que borrar de la mente la idea de que esto ha sido un camino de rosas o una travesía tranquila en medio del pelotón. Nada más lejos de la realidad. El ciclismo de gran vuelta no regala absolutamente nada, y la alta montaña es una picadora de carne que no entiende de nombres, promesas ni pasaportes. Todo comenzó a complicarse en la última gran jornada alpina. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera en el pelotón no era de tensión, era de pánico. Los equipos de los líderes sabían perfectamente el perfil del terreno que tenían por delante, un encadenado de puertos fuera de categoría, carreteras estrechas donde el asfalto gastado se convierte en una pista de patinaje cuando cae la lluvia, y descensos técnicos donde un error de cálculo de 2 centímetros significa terminar contra el quitamiedos o en el fondo de un barranco. Del Toro comenzó el día con el pie izquierdo. Apenas habíamos superado los primeros 30 kilómetros de carrera cuando la bicicleta del mexicano sufrió una avería mecánica grave en el cambio trasero. En una etapa que iba lanzada a más de 45 kilómetros por hora, tener que echar pie a tierra para esperar al coche de asistencia del equipo es una pesadilla logística. Perdió casi medio minuto en la parada, tuvo que cambiar de máquina en mitad del caos de los coches de directores y emprender una persecución en solitario entre la estela de los gases de escape para volver a enganchar con el grupo principal. Gastó fuerzas que no estaban en los planes de nadie antes siquiera de llegar al primer puerto del día. Pero el verdadero drama estaba reservado para más adelante. A 21 kilómetros de la línea de meta, en la aproximación al puerto final, la tragedia golpeó al grupo de los favoritos. En una curva ciega a alta velocidad, marcada por la humedad en la carretera y la grava suelta en el arcén, se produjo una caída multitudinaria. Un movimiento en falso en las primeras posiciones provocó un efecto dominó devastador. Varias bicicletas saltaron por los aires y decenas de corredores se fueron al suelo de manera brutal. En ese preciso instante, el destino del Tour de Francia cambió para siempre. En esa misma montonera se vio involucrado Jonas Vingegaard, el hombre de los 2 Tours de Francia, el líder indiscutible del Visma, quien quedó tendido en el asfalto con gestos de dolor insoportables y tuvo que ser trasladado de urgencia en ambulancia, diciendo adiós a la carrera de la forma más cruel posible. Pero en esa misma caída, rodando por el suelo con la piel desgarrada y el uniforme roto, también estaba Isaac del Toro. Imagina la escena por un segundo. Tienes 22 años, estás corriendo el primer Tour de Francia de tu vida, llevas el maillot blanco de mejor joven sobre el pecho y estás peleando entre los mejores del planeta. De repente, caes a más de 50 kilómetros por hora, te golpeas la cadera contra el asfalto duro, ves a las estrellas de este deporte destruidas a tu lado y el dolor físico te nubla la vista. El 90% de los corredores en esa situación habrían dejado caer los brazos, habrían buscado el coche escoba o simplemente habrían perdido 10, 15 o 20 minutos hasta llegar a la meta completamente desmoralizados. Del Toro no lo hizo. El muchacho de Ensenada se levantó de la carretera como si estuviera hecho de otra pasta. Se ajustó el casco, se colocó la cadena de la bicicleta con las manos llenas de grasa y sangre, miró hacia adelante y volvió a la carga. No hubo tiempo para lamentarse ni para pedir asistencia médica en marcha. Se exprimió el corazón en el llano previo al puerto, recortó la distancia segundo a segundo contra un pelotón que ya no esperaba a nadie y logró conectar con el grupo de elegidos justo cuando las primeras rampas de la montaña empezaban a empinarse hacia el cielo. Lo que vino después fue una carnicería pura. El ritmo impuesto en las primeras rampas de la subida final por los equipos de cabeza no fue una selección normal, fue una auténtica masacre táctica. Pusieron un paso tan asfixiante que el grupo de los mejores del mundo comenzó a desintegrarse por la parte trasera como si fuera papel mojado. Corredores que en cualquier otro día habrían peleado por el top 10 empezaron a quedarse descolgados, con las caras desencajadas, la boca abierta buscando oxígeno y los hombros descompuestos por la agonía. De los más de 160 ciclistas que habían tomado la salida por la mañana, la montaña redujo el Tour de Francia a un selecto grupo de apenas 10 hombres.
10 supervivientes en todo el planeta. Y en medio de esos 10 hombres, sosteniendo el pulso a la gravedad con la cadera magullada y el uniforme desgarrado, ahí seguía el mexicano, sin abrir la boca, sin pedir relevos desesperados, aguantando los hachazos de los capos pelotón y devolviendo pedalada por pedalada a cada aceleración. No subió atacando como un loco ni haciendo aspavientos para las cámaras de televisión. Subió con la cabeza fría de un veterano de 30 años. Dejó que otros gastaran su última bala en ataques estériles a 5 kilómetros de la cima y se limitó a marcar su propio ritmo de vatios, sabiendo exactamente hasta dónde podía apretar el motor sin llegar al punto de no retorno. Cuando cruzaron la línea de meta en la cumbre, exhaustos, con el barro de la carretera pegado al rostro y el pulso rozando las 200 pulsaciones por minuto, Isaac del Toro cruzó en la tercera posición de la etapa. Una actuación legendaria que no solo le valió para ascender de manera espectacular al tercer escalón del podio en la clasificación general absoluta, sino para dar un golpe sobre la mesa y enviar un mensaje contundente a todo el pelotón internacional. Su presencia en la cima del ciclismo mundial no es cuestión de suerte, ni de rebotes, ni de circunstancias accidentales. Es el resultado de una fuerza mental y una capacidad física sencillamente extraordinarias. Lo que Isaac del Toro está afirmando sobre las carreteras francesas va muchísimo más allá de una simple hoja de resultados o de una buena lectura de la táctica de equipo. El muchacho de Ensenada está destruyendo, pedalada a pedalada, un fantasma histórico que llevaba casi 4 décadas pesando sobre los hombros de todo el deporte hispanoamericano. De que Raúl Alcalá dejó su huella imborrable en las ediciones de 1989 y 1990, con aquellos dos míticos octavos puestos finales, ningún otro ciclista mexicano había logrado siquiera acercarse al aroma del podio en la ronda más importante del planeta. Aquella gesta de Alcalá fue un hito colosal conseguido en una época salvaje, donde un hombre solo tenía que buscarse la vida en un pelotón hostil sin radios, sin potenciómetros y enfrentándose a auténticos colosos de la historia del deporte. Durante 36 largos años, ese octavo lugar permaneció intacto en los libros de récords como un techo de cristal insuperable, un límite infranqueable que parecía destinado a durar para siempre. Hoy, más de 3 décadas después, un joven de apenas 22 años en su primera participación absoluta ha dinamitado por completo esa barrera, colocándose 5 escalones por encima en la tabla general. Estar sentado en el tercer puesto provisional de la ronda francesa no es solo un resultado deportivo impresionante, es la confirmación definitiva de que la maldición del ciclismo mexicano ha saltado por los aires de manera irreversible. Los mismos medios especializados europeos que hace un par de semanas miraban al debutante azteca con cierta distancia o condescendencia, hoy se ven obligados a escribir su nombre en las portadas con letras doradas y analizar cada uno de sus datos de potencia con auténtico respeto. Del Toro ha demostrado una madurez competitiva y una frialdad mental impropias de su edad. Soportó la presión mediática, sobrevivió al dolor de las caídas, aguantó los hachazos en los puertos más duros del planeta y respondió en la carretera sin necesidad de discursos ni exageraciones. La historia del Tour de Francia se ha vuelto a reescribir y el nombre de México vuelve a brillar en lo más alto del firmamento ciclista internacional. Pero, atención, porque en este canal nos caracteriza la honestidad y no te vamos a vender humo ni falsas ilusiones. El Tour de Francia no se termina hasta que se cruza la última línea de meta en los Campos Elíseos de París. Faltan todavía 6 jornadas infernales por delante, donde los Alpes mostrarán su cara más despiadada, con batallas individuales contra el reloj y descensos a tumba abierta, donde un simple pestañeo o un despiste de medio segundo se paga con minutos de retraso en la clasificación general. Isaac del Toro tiene sobre sus hombros una responsabilidad gigantesca. Defiende el tercer puesto del podio absoluto y sostiene con uñas y dientes el codiciado maillot blanco del mejor joven, superando por apenas 25 segundos al francés Paul Seixas y por más de un minuto a Juan Ayuso. Cada kilómetro de aquí al domingo será un terreno de guerra psicológica y táctica donde sus rivales directos van a intentar atacar sus puntos débiles sin compasión. Pero mientras tanto, al otro lado del océano, todo un país madruga a las 5 de la mañana para pegarse a la pantalla y empujar con el alma cada pedalada del muchacho de Baja California. Del Toro no ha ganado el Tour, pero ya se ha ganado el respeto eterno de la afición,
y el temor directo de los capos del pelotón internacional. Ahora quiero que seas tú quien participe y me dejes tu opinión en los comentarios, porque me interesa de verdad saber qué piensas. Con todo lo que hemos presenciado en esta salvaje alta montaña, con las caídas superadas y la fuerza mental que ha demostrado hasta hoy, ¿crees que Isaac del Toro conseguirá defender este histórico tercer puesto y subir al podio en París el próximo domingo? ¿O piensas que el desgaste físico y la presión de los rivales en las últimas etapas alpinas terminarán pasándole factura? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. No olvides darle me gusta al video si te ha gustado este análisis y suscríbete para no perderte absolutamente nada de lo que pase mañana. Nos vemos en la siguiente etapa.